espectacular en un banco muy reconocido en España, el Banco Santander. Luego fue el cofundador de un fondo de inversión de algún nivel de riesgo, con un banco también muy grande, el BBV de España, y así una carrera espectacular. Pero hoy quiero que tú conozcas al ser humano detrás y puedas aprender de él. Con ustedes, el gran Pablo Gil. Buenas tardes, Colombia. Es un placer estar hoy aquí delante de todos vosotros para contaros algunas cosas que creo que son importantes en la vida. La primera parte la vais a perdonar y lo voy a llevar a mi terreno, ese terreno de economía, pero contado de una manera que se entienda muy fácil. Y la segunda parte creo que es la realmente importante, que es lo que llevamos dentro y cómo tenemos que afrontar nuestras dificultades para poder ser felices con aquello que queremos hacer y que muchas veces olvidamos. Así que tened paciencia con la primera parte, que ya sé que es siempre un poco más tediosa, pero bueno, ya sabemos que estamos viviendo momentos turbulentos desde el punto de vista geopolítico y todo esto viene básicamente porque lo que realmente está ocurriendo es una lucha por la hegemonía en el mundo. Las dos grandes potencias están en un entorno de enfrentamiento y, como explicaría Ray Dalio, los imperios tienen una duración determinada y acaban dejando paso a otros que se desarrollan con el tiempo. Si os fijáis, una de las cosas más curiosas es que dentro de este juego de poder hay actores principales y muchísimos espectadores. Los espectadores parece como que no podemos hacer nada por solucionarlo, simplemente adaptarnos al cambio de las circunstancias. A día de hoy, los grandes jugadores están sentados a la mesa de ese tablero de Risk y Europa, de donde yo vengo, parece casi un mero espectador que está esperando a ver qué le quedan en las sobras de los platos. Cuando hablamos de lo que realmente está ocurriendo, debemos pensar que es la lucha entre dos grandes bloques. El bloque del G7, antiguas economías que dominaban el mundo, y los BRICS. Hablamos de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y algunos otros países que se han ido anexionando a lo largo de los últimos meses, incluso trimestres. La realidad es que el tiempo hace que converjan la fuerza de los dos bloques y cuando hacemos cálculos de lo que pasará en el futuro, todo parece que va a ser una colisión en la que los mercados emergentes van a tomar el control de lo que ocurra con la economía y con los momentos más importantes que vive el mundo. La realidad es que Estados Unidos, primera potencia económica del mundo, ya aporta mucho menos crecimiento de lo que lo hace China o la India. Y si lo mirásemos en términos de todo el bloque G7 frente al bloque de los BRICS, lo que vamos a descubrir es que el futuro está en manos de esas economías emergentes. Nosotros somos las viejas glorias. En términos de paridad de poder adquisitivo, esto sería un poco como decir, no me digas cuánto ganas, dime qué puedes comprar con lo que ganas. Hay muchos países donde el salario es muy bajo, pero el coste de la vida también es muy bajo. Y otros países donde ocurre justamente lo contrario. Si pusiésemos en equivalencia lo que cuesta realmente vivir, descubriríamos que China adelantó ya a Estados Unidos hace un tiempo. ¿Qué es lo que hay detrás del crecimiento económico que estamos apreciando desde hace muchas décadas ya?
algo horroroso, el endeudamiento. En Estados Unidos se han alcanzado 36 trillones de dólares de deuda. Parece la pendiente del Everest. Y esa deuda ya representa un porcentaje altísimo del PIB, un 124. Para que lo entendáis, los que no sois economistas, deben 1,24 veces lo que vale su economía. Y la realidad es que esto no solo pasa en Estados Unidos, también está pasando en China, tanto a nivel de gobierno local como gobierno central. Por tanto, parece que hemos encontrado una única vía de crecimiento, que es traernos bienestar del futuro al presente, porque que nadie se engañe. Cuando nos endeudamos, cuando pedimos un préstamo, es porque queremos adquirir algo que con el dinero que tenemos en este momento no podemos comprar. Pedimos prestado un dinero para satisfacer nuestro placer inmediato, pero adquirimos un compromiso y una obligación futura de tener que devolver ese préstamo a base de pagos mensuales. El mundo está súper endeudado, 320 trillones de deuda. ¿Cuál es la conclusión de eso? Vivimos por encima de nuestras posibilidades. Queremos mantener un estilo de vida que no es acorde a lo que producimos. Y cada político que se quiere enfrentar a este dilema acaba por decidir dar una patada hacia adelante. La verdad es que no ha sido siempre así. Cuando vemos un gráfico de este estilo, vemos que durante un tiempo la economía crecía más rápido que la deuda. Después, la deuda creció un poco más rápido que la economía. Y después de la crisis del 2008, empezó a ocurrir algo disparatado, que encontró su cenit tras la pandemia en 2020. Para que os hagáis una idea, estamos en un entorno, decíamos antes, de grandes cambios. Hemos pasado de la globalización al proteccionismo económico. Si en 2000 el país que dominaba las relaciones comerciales en el mundo era Estados Unidos, hoy lo es China. Y surge algo que tenemos en la prensa de forma continua, la guerra comercial. El señor Donald Trump, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué busca? Básicamente quiere financiar esos 36 trillones de dólares de deuda sin tener que subir impuestos. Y lo quiere hacer imponiendo aranceles. Y estos aranceles funcionan porque Estados Unidos tiene un gran déficit comercial. ¿Qué significa ese palabra déficit? Simplemente que compra mucho más al exterior de lo que vende al exterior. Con lo cual se le ocurre la brillante idea de poner un impuesto a la entrada de bienes y servicios a su país. ¿Quién paga eso? El ciudadano y la empresa estadounidense. Es como un IVA, ellos no tienen IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Pero esto es como aplicar un IVA sobre esos bienes que van a entrar en la frontera estadounidense. Y eso, muy probablemente, lo que va a generar es un menor consumo del ciudadano americano y una producción más cara. Y probablemente acabará generando menor crecimiento económico. Por tanto, estamos viendo una solución que es bonita sobre el papel, pero probablemente un desastre en la práctica cuando se ponga en marcha. Al final, la realidad es que Estados Unidos necesita entre 4 y 4,5 veces más deuda para generar solo una unidad de crecimiento. Eso no había pasado antes. Para que me entendáis, si yo me tomo una pastilla, un paracetamol cuando me duele la cabeza, o un antibiótico cuando tengo fiebre y estoy enfermo, y cuando acabo de tener fiebre sigo tomando el mismo medicamento, yo no estoy enfermo, soy un drogadicto. En términos de deuda, si la deuda es algo a lo que recurres para paliar los efectos de una gran crisis, está bien, es deuda productiva. Pero si esa deuda se convierte en algo a lo que recurres sistemáticamente para tu día a día, entonces tienes un problema muy serio. La realidad es que esta gráfica resume claramente hacia dónde va Estados Unidos y muchos otros países desarrollados. La línea de color rojo muestra el nivel de deuda y la línea de color negro el nivel de crecimiento. Hay altibajos, pero las tendencias son bastante evidentes.
Y luego tenemos este teatro que normalmente llena las redes sociales y los periódicos como el acuerdo para reducir la deuda. Perdonad que se ha ido para atrás. Hemos pasado de esta situación donde Donald Trump nombra a Elon Musk para erradicar el mal de Estados Unidos, que es ese endeudamiento crónico, y en poco tiempo hemos pasado de esto a esto. Es un imbécil, está loco, no le voy a permitir utilizar mis cohetes, pues yo le voy a retirar todas las subvenciones. La realidad es que el último acto, el Beautiful Bill, es un acuerdo fiscal que se está negociando en el Senado de Estados Unidos, promete que la deuda no va a hacer más que crecer durante las próximas décadas. Por tanto, nadie va a poner freno al problema que está asfixiando el crecimiento económico en el mundo. La propia Reserva Federal, cuando hablamos de Jerome Powell, presidente del Banco Central de Estados Unidos, diagnostica que crecer 1,8 a largo plazo está muy bien. Es el nivel más bajo de las últimas 6 décadas. Pero es poco malo. Digo, no. Por desgracia o por suerte, endeudarse ayuda a la bolsa. La bolsa sube. Mucha gente dice, guau, soy un crack, soy un inversor fabuloso. Digo, no eres un inversor fabuloso, eres alguien que sabe nadar poco, pero estás en un río donde haces pie y la corriente es suave y a favor, y te crees que sabes nadar. Todo ese endeudamiento lo único que ha provocado es una tendencia estructural a que suba el precio de los activos financieros, tanto la bolsa como los inmuebles. Pensad en cuánto cuesta ahora mismo comprarse una vivienda en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que solamente el 10% de los más ricos en Estados Unidos tiene el 87% de estos activos, lo cual quiere decir que el gap o la distancia entre los que menos tienen y los que más tienen no hace más que crecer. El proceso de aislacionarse del mundo, que es lo que pretende Donald Trump, probablemente no salga muy bien. Hay un coste muy elevado del dinero, por encima del 4%, y hay que renovar en los próximos 12 meses 9 billones de deuda. A eso hay que añadir lo que van a renovar las empresas. Y la confianza del consumidor está en mínimos, mientras que la participación de cuánto dinero tiene el ciudadano estadounidense invertido en bolsa está en máximos. Todo ello es un caldo de cultivo muy poderoso para que las cosas salgan mal. No todo es economía. Tocamos ahora un tema muy interesante, la llegada de la revolución tecnológica, la irrupción de la IA. Y dices, bueno, ¿cómo lo estamos afrontando? En Estados Unidos de una manera muy práctica, como hacen siempre. Básicamente están intentando trabajar sobre la expectativa de darle libertad máxima a las compañías multinacionales que están liderando esta revolución. En Europa lo hacemos también a nuestra manera. No inventamos nada desde hace mucho, pero lo regulamos todo. Somos expertos. No tenemos jugadores, pero somos la mejor fábrica de árbitros que hay. Y en China, evidentemente, nos encontramos con un control autoritario y unas subvenciones a las infraestructuras, de lo que probablemente va a hacer que haya una gran diferencia en posicionamiento futuro en tecnologías punteras. Cuando miramos cómo se mueven las fábricas hoy, estas fotos, estas imágenes ya no nos llaman la atención. Y dices, bueno, ¿cómo era hace 60 años construir un coche? Digo, había una hilera de 100 trabajadores con llaves y con destornilladores. ¿Cómo es el montaje de las placas que se utilizan en los ordenadores a día de hoy? Lo hacen todo brazos robóticos. Tenemos robots en casa, Alexas, Pongas, Rumbas. Yo cuando empecé a comprar este tipo de artículos, mi mujer me decía, eres un friki, Pablo, eres un friki de la tecnología. Eso es una porquería. Hasta que un día, en una de las casas donde tenemos domótica avanzada, te dije, bueno, puedes pedirle que te haga cosas. Me dice, ¿cómo qué? Digo, mira, tu serie esa que querías ver, no sabes si era en Netflix o en Amazon Prime.
dile que te la ponga. Entonces probó, Alexa, ponme Silvana, y apareció en pantalla. Alexa, enciende la aspiradora, y se puso en marcha. Alexa, baja la luz, baja las persianas, cámbiame la temperatura. El friki fue superado en cuestión de un par de meses, hasta el punto de que en nuestra siguiente llegada a la casa de la playa, según abrimos la puerta, yo escuché a mi mujer decir: ¡Hola, Alexa! Mi respuesta fue sencilla, digo: hay que enchufarla, cariño. La realidad es que... La realidad es que la IA está presente de una manera increíble, y yo tengo un coche que ya prácticamente me dice: al menos pon la mano en el volante, desgraciado. En algunos sitios, como en ciertas ciudades de China, ya te empiezan a entregar los paquetes drones. Esto, cuando lo ve la gente, dice: venga, Pablo, esto ya no. No me digas que tienes en casa 2 robots cocinando. Digo: no, pero estoy deseando que llegue el momento. Y cuando muestro esto, normalmente la gente me dice: eso sí que no. No pienso dejar que un robot lleve a mis hijos al cole. Y al perro tal vez sí. Pero a los hijos, digo: perdona, ¿no has visto normalmente cómo es el comportamiento de los adultos cuando los hijos se ponen pesados en un restaurante, que les sueltan el móvil? Y es como: niño, no molestes. Claro que dejarás al robot que lleve a tus hijos al colegio. Por supuesto que sí. De eso no sabrás ni a qué colegio van. Te tendrás que preguntar al robot. Hay un tema importante con la IA, nos asusta la capacidad que pueda tener de destruir empleo, de robarnos lo que más nos gusta, trabajar. La realidad es que desde 1900 la población ha pasado de 2.000 millones a más de 8.000, y la tasa de desempleo siempre ha sido la misma. No ha variado ni en Europa ni en Estados Unidos. ¿Qué quiere eso decir? Que nos hemos adaptado a distintas tecnologías, como la llegada de Internet o la revolución industrial, y a pesar de eso, no perdimos nuestra capacidad de encontrar trabajo. Porque toda revolución destruye empleos, pero genera otros. Lo que sí os puedo asegurar es que, si bien la IA no va a sustituir a las personas, aquellos que sepan manejarla sí que van a sustituir a los que no sepan hacerlo. Os iba a contar una parte un poco más larga, pero la voy a resumir no con pantalla, la voy a resumir con recuerdos personales. Esto es algunas cosas que han pasado en la historia de las inversiones, ¿no? Y no quiero que os centréis tanto en los gráficos. Tal vez en este primero sí voy a dejar puesto. Yo recuerdo cómo viví la llegada de Internet. Y dije: guau, esto va a ser la revolución. Y yo era un analista mediocre que pensé: me voy a forrar, me voy a hacer millonario. ¿Cómo no va a subir Cisco cuando es la compañía que fabrica los routers que van a permitir que se expanda Internet por el mundo? Lo pensé en el año 99-2000, después de que Cisco hubiese subido un 114.000%. Es decir, llegué un poco tarde. La realidad es que esta compañía no ha vuelto a los precios de entonces a lo largo de los siguientes 25 años. Y esta experiencia me ocurrió en varias ocasiones. En un momento dado pensé: oye, ¿quién no ha usado Blockbuster? Los VHS, el entretenimiento en casa. ¿Quién no ha ido a alquilar una película? Y cuando llegó Internet pensé: lo van a petar, va a ser maravilloso. Pero no, Blockbuster se hundió y apareció una cosa llamada Netflix. La idea era buena, pero erré el nombre. Pero no pasa nada, porque yo sabía que los móviles iban a ser un instrumento que todo el mundo usase, y aposté por Nokia. No fue lo más indicado,
pero soy perseverante. Y un día me pusieron una BlackBerry en la mano y dije, esto sí. Teclado QWERTY, puedo mandar mensajes. Un amigo me dijo, mira, yo escribo en la pantalla. Y dije, tú eres tonto. ¿Quién va a querer escribir en la pantalla? ¿Quién va a querer mandar mensajes en lugar de hablar? Yo con mis hijos ya les mando un WhatsApp, o no sé muy bien qué es de su vida. La realidad es que todos estos ejemplos de casos históricos lo que nos demuestra es que una cosa es detectar el cambio tecnológico y otro muy distinto es aprender a implementar la idea de inversión. Otra de las realidades a las que nos enfrentamos es que nuestro dinero cada vez vale menos. Y por eso se ha puesto tan de moda invertir en el oro. Mucha gente dice es el futuro. Porque el billete, si lo guardas en la cuenta corriente no remunerada, debajo del colchón, en una caja fuerte, cada vez compra menos cosas. La realidad es que se puede demostrar. Si tú te compras en 1954 una casa en Estados Unidos, pagas $18.000, y a día de hoy esa misma casa te vale unos 415.000. Pero si esa casa la hubieses pagado con monedas de oro, a día de hoy tendrías que usar menos monedas de oro de las que usaste en 1954. Es una realidad aplastante. El oro mantiene su valor, el dinero fiat no. Algunos dicen Bitcoin va a ser el nuevo oro digital. Tal vez, yo soy creyente en Bitcoin, tal vez, pero tiene una historia muy breve. El oro lleva con nosotros siglos, Bitcoin lleva con nosotros década y media. Ya veremos si es así. Se puede aprender a leer los gráficos para saber si eso puede ocurrir o no puede ocurrir. Luego tenemos el invento de los bancos centrales. En Europa quieren poner en marcha las CBDCs en octubre de este año. Dinero digital que creen que va a ser lo mismo que un Bitcoin. Pero no, es el mismo perro con distinto collar, nada más. Vanessa, ¿no sabes que me especialicé en oro en la compraventa? Yo el oro te lo El dinero en efectivo es un bien que está en vías de extinción, porque en el momento en que uno saca su dinero, de un cajero, desaparece el control. Nadie sabe dónde lo gasto. Si yo me compro un billete para venir aquí, dejo un registro digital de cómo he usado mi tarjeta Visa, y el billete electrónico, y el hotel donde me hospedo, y dónde fui a comer, en qué día, en qué hora. Soy transparente, pero si me traigo un fajo de billetes y lo pago todo en efectivo, nadie sabe lo que hago. Y el poder es saber qué hace el ciudadano. Con lo cual, mientras podéis disfrutar de los billetes, hacedlo, porque con el tiempo van a desaparecer. Y aquí quería mandaros un mensaje que es muy importante. Cuando yo hablo de inversión, yo llevo 40 años en esto. Me canso de ver los anuncios en las redes sociales. De verdad, creedme, el que tiene un Lamborghini no lo va soñando por la red social. Lo tiene y lo disfruta, no vacila de él. Cuando os cuenten que es fácil ganar dinero haciendo trading o invirtiendo de manera compulsiva y os quieren vender metodologías maravillosas, sistemas infalibles, pensad en esto. La gallina de los huevos de oro no se vende, se usa. Si de verdad tienes un sistema que es tan bueno, ¿por qué me lo quieres vender por 300 o $400? Usad la cabeza. Muchas veces no hay que ser un genio para darse cuenta de que te están estafando. Todos tenemos esa predisposición a buscar el atajo, pero es un atajo a perder nuestro dinero. No caigáis en la trampa. Yo llevo 40 años haciéndolo, no es fácil. ¿Se puede aprender a rentabilizar tus ahorros? Sí, está al alcance de la mano de cualquiera. Se puede vivir de trading solo unos elegidos. No os dejéis engañar. Toda esta gente joven que te dice que te va a enseñar cómo hacerlo, no se han ganado la vida haciéndolo.
se ganan la vida vendiéndoos la mentira de cómo hacerlo. Si queréis aprender a gestionar vuestro dinero, simplemente decir, oye Pablo, ¿cómo puedo ganarle una rentabilidad que haga que la inflación no se coma mis ahorros? Yo os invito a hacerlo. Ahí tenéis una serie de totalmente gratuito online. Os podéis suscribir ahí y lo tenéis del 29 al 3. Yo os lo cuento y es gratis. Bueno, pues, gracias. ¿Vale? Y no es sencillo, es lógico y se tarda en ponerlo en práctica. Sin esfuerzo no se consigue nada. Pero lo más importante de todo, lo más importante de todo es lo que os voy a contar a continuación. Invertir en nuestro dinero es sabio, pero invertir en nosotros mismos es mucho más importante. ¿Cuántas veces me han preguntado, Pablo, ¿es verdad que el dinero da la felicidad? Y yo digo, no, da algo mucho mejor. La libertad de elección. Poder hacer lo que quiero y no lo que me obliga la circunstancia. Yo padezco una enfermedad degenerativa. Ahora me obliga en silla de ruedas. Antes no. Andaba mal, corría distinto, iba más lento. Y cuando eres joven te enfrentas al bullying. En aquella época no existía este término, pero sí el comportamiento. Y te caben dos opciones: o te haces duro o te hundes. La sensación que tienes cuando estás en ese momento, y sobre todo en la época de la adolescencia, es la ira. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? No terminas de ver claro que tienes que ser capaz de cambiar algo en tu cabeza. Estás demasiado enfadado. Yo recuerdo el proceso de pérdida de fortaleza en las piernas y el efecto que producía. Durante un tiempo me sentí como que me engañaba a mí mismo, porque quería engañar a los demás. Hay que ir a un sitio determinado y tú sabes que por ese empedrado es altamente probable que te caigas, pero no quieres apoyarte en un bastón. ¿Qué van a pensar de mí la gente que me vea? Con el tiempo ya no es un bastón, son dos o dos muletas, y a pesar de eso te caes. Al cabo de un tiempo me luxé el codo por primera vez. El brazo se va en la otra dirección cuando te caes. Y cuando tú te mueves usando dos brazos y uno lo pierdes y las piernas no funcionan, de repente te sientes como tetrapléjico. Y eso dura 1 mes y medio y luego hay que hacer rehabilitación. Y me lo luxé 7 veces. Y durante esas 7 ocasiones mi cabeza no hacía más que pensar, ¿qué hago? ¿A qué juego? La realidad es que estaba luchando una batalla perdida. Pero había algo importante, estaba luchando. En un momento dado, en la última caída, ya no me luxé el codo, fue el codo a la rodilla y me rompí un pie. Y ese día fue muy duro. Me tuve que plantear hasta qué punto me compensaba ese coste. Y si no debía tomar la decisión de sentarme en una silla de ruedas. La silla de ruedas la veía como perder la guerra. ¿Vale? Perder la guerra, era ganar libertad. Hoy estoy aquí
en Bogotá, sentado en mi silla y me puedo desplazar y puedo saludar a la gente de esta lado de aquí, del escenario, o a esta gente de aquí. Y antes me habría planteado cuántos pasos podría dar en esa dirección antes de caerme o cuánto tiempo tendría que estar aquí de pie sin poder apoyarme en algún sitio. Cuando alguien tiene un problema, lo importante es enfrentarlo. Lo más importante que aprendí en mi vida es que no importa las cartas que te da la vida, sino cómo las juegas. No hay mayor discapacidad que no ser capaz de utilizar tu cerebro, bloquearte aquí y no permitirte alcanzar los retos que te marcas en la vida. Eso es lo más importante. Muchos me dicen, Pablo, tú ya llevas mucho tiempo luchando y tienes la experiencia, puedes tirar de recursos, puedes enfrentar los problemas que te van surgiendo porque siguen surgiendo y no es fácil. Esto es una batalla continua. Que nadie piense que uno alcanza el cenit donde todo es maravilloso. No, esto es una lucha que se gana todos los días. Como diría alguien que supera la alcoholemia, uno es alcohólico toda la vida y todos los días vence esa batalla no bebiendo. De alguna manera, todo consiste entre ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Y como decía antes, yo ya tengo recursos. Yo ya estoy aquí, por Dios, delante de una multitud de gente maravillosa. Algo habré hecho bien. Con lo cual puedo tirar de esos recursos. Pero hay gente que está en ese momento dificilísimo, donde no sabe realmente cómo empezar, porque realmente empezar es muy complicado. Yo lo tuve que hacer y aún lo recuerdo. Comunidad que no comparte. Siempre tiendes a mirar lo que hay por encima. Siempre tiendes a centrarte en lo que tienen los demás y tú no tienes, lo que te gustaría alcanzar y no has conseguido todavía. De vez en cuando hay que mirar la otra parte, lo que has superado, ese agujero negro del que estás saliendo. Hay que ser capaz también de disfrutar del camino recorrido. Hay que aprender a no ahogarse en un vaso de agua. Yo muchas veces me lo planteo cuando veo a la gente preocupada y te cuentan lo que les ocurre. Dices, madre mía, si no le pasa nada. Pero para él es un mundo. Es un mundo porque el mundo es relativo. Cuando tú no ves la luz, no la ves y punto, por muy ridículo que sea para los demás. Te sientes atrapado. Percibes el mundo como algo hostil y no te atreves a participar ni a salir ni, por supuesto, a afrontar retos que te parecen imposibles. Entras en un bucle y ese bucle es mental. El laberinto en el que te metes es tu propio laberinto y es muy difícil de explicárselo a los demás. Y la gran pregunta que surge siempre es, ¿puedo conseguir sentirme bien si en la cabeza no estoy bien? Digo, no, el corazón y la mente están interrelacionadas. No existe una cosa sin la otra. Por eso cuando tú consigues mentalmente ser positivo, optimista y vencer tus miedos, te sientes bien. Por eso cuando encontráis gente que tiene buen karma, que sonríe, que va por la vida feliz, es algo que te llega. Si tú creas ese clima te vuelve. Es algo precioso, merece la pena a todas luces. Pero no es fácil de verlo cuando estás deprimido y cuando estás hundido. Y la pregunta que decía al principio es, ¿y cómo salgo de ese momento? Dando un primer paso. Y dices, ya, pero es que no sé. Digo, da igual, da un primer paso. Ya, pero es que la dirección da un primer paso. Porque el primer paso no te va a llevar por el camino correcto. El primer paso
lo que va a provocar es un cambio en tu cabeza. Has empezado una lucha. Y es esa lucha, como cuando dice el alcohólico, soy alcohólico, no le hace que haya superado la alcoholemia, pero le predispone a la lucha para superarla. Por tanto, el primer paso es fundamental que aprendas a darlo, aunque no sepas dónde te va a llevar. Y con el tiempo tendrás que corregir el trayecto, porque te vas a equivocar muchas veces con el camino que optes, el que escojas. Pero es parte del juego. Nadie nos dijo que supiésemos a dónde teníamos que ir desde el principio. Llegados a este punto, mucha gente me dice, ya Pablo, pero es que mi vida es un horror. O sea, es que no te haces una idea de lo malo y lo que tengo que superar. Digo, es cierto, hay gente que tiene una vida muy complicada, muy complicada. Pero plantéatelo de esta manera. Siempre hay gente que está peor. Esto debería hacernos pensar, ¿verdad? A veces pensamos que somos lo que peor punto de partida tenemos, pero basta con abrir los ojos y no mirar solo hacia lo que no tenemos, sino hacia lo que no tienen otros muchos. Y es gente que no tiene la culpa. ¿Acaso los niños tienen culpa de lo que les ocurre en buena parte del mundo? Yo creo que no. No tienen la culpa. Por otro lado, pienso, hagamos un ejercicio de sinceridad. Cuando te levantas por la mañana, con esa sensación de mi vida, permitidme la expresión, es una mierda, abres los ojos y ves, aprecias los colores, los volúmenes, la luz. Cuando suena la música, ¿la escuchas? Cuando te diriges a alguien, ¿oyes lo que te responde? Cuando quieres expresarte y comunicarte, ¿puedes hacerlo? Cuando quieres desplazarte, ¿puedes? Porque a mí me fascina. Yo a mi mujer le digo muchas veces, el espectáculo de cómo te pones las medias es algo que nunca entenderás. Pero yo cuando lo miro, me parece una obra de arte. La pierna levantada como un flamenco, pegando unos brinquitos, subiéndote la media, y luego lo rematáis de una manera maravillosa, y es cuando ponéis el pie en un zapato que mire en la otra dirección. Metéis la punta y como unos magos hacéis tac, 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 y aquello de repente entra. Para vosotros, eso es algo que ni pensáis. A veces hasta lo estáis haciendo mientras habláis por teléfono y miráis la televisión. Pero para mí, yo lo estoy viendo y digo, diablos, esto es magia. Sois superhéroes. Chicos, cuando veis la película de Superman, ¿qué os llama la atención? Hace así, sale volando. Pero bueno, y vosotros hacéis así y os levantáis, ¿no? Para mí es mágico. No lo pensáis. Queréis correr, corréis. Queréis levantaros, os levantáis. Queréis hablar y habláis. Queréis observar y miráis. Tenéis superpoderes. Y uno debería preguntarse, teniendo superpoderes, ¿cómo puedes estar tan amargado? No deberíais estar felices. No deberíais ir por el mundo con una sonrisa enorme, simple y llanamente, porque hay muchas cosas que podéis hacer y que otros no podemos. ¿Cuál es el problema? Que no lo apreciáis.
El ser humano es un poco mezquino, solo echa de menos aquello que pierde. Cuando alguien se rompe la pierna y tiene que ir con muletas, entonces se da cuenta que hay escalones, se da cuenta de lo difícil que es trasladarse de un sitio a otro. Pero si a ti no te pasa el accidente, tú no pones en precio la maravillosa virtud que tiene el poder desplazarte sin tener que pensarlo, simplemente por el mero hecho de querer hacerlo. Aprender a ser feliz es mucho más fácil de lo que pensáis. Creo que aquí tenéis una buena dosis de felicidad, por cierto. No solamente reporta cosas muy positivas en uno mismo, sino en la comunidad en la que está. Porque cuando tú tienes una manera positiva y optimista de ver la vida, normalmente la vida te trae cosas muy buenas. La gente está deseosa no de escuchar las quejas de otro y los lamentos. Está deseosa de compartir, de pasar buenos ratos. Y esos buenos ratos no requieren tanto esfuerzo como la gente cree. Es mucho más sencillo. Simplemente consiste en mirar ese vaso medio lleno que decíamos al principio, en valorar lo que tenemos, porque es un privilegio lo que tenemos. Porque somos unos afortunados. Y alguien dirá, hombre, tú no vas en silla de ruedas. No, yo soy un afortunado. Porque el hecho de estar aquí, el hecho de no padecer otros males, el ver, el hablar, el oír, sí, me falta alguno, pero tengo los demás. Mi mujer dice que no me callo ni debajo del agua. Bueno, aprecia lo que tienes y deja de quejarte de lo que no tienes. La realidad y el mensaje final que quería transmitiros es este. Os ha tocado la lotería de la vida. Solo hay que vivirla. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros.